Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 22 del libro del profeta Ezequiel. Es un capítulo en el que el profeta Ezequiel denuncia los pecados de Jerusalén, pecados terribles. Ayer pudimos ver cómo el profeta habló sobre los juicios que vendrían sobre Jerusalén y sobre los líderes debido al pecado y la rebelión que había. En el día de hoy va a mencionar y va a denunciar los pecados, incluyendo también la opresión, la violencia, la idolatría y la injusticia social. Dios le revela al profeta la corrupción grande y la maldad que había en la ciudad y anuncia un juicio sobre ella también. Podemos aplicar una lección importante para nosotros hoy día y puede ser una advertencia sobre las consecuencias del pecado colectivo y la importancia de la justicia y la misericordia en la sociedad. Nos invita este capítulo a reflexionar sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva en la promoción de la justicia y el amor al prójimo, de manera individual, pero también colectiva, porque recuerda que hacemos parte de una iglesia donde todos en conjunto y unidos debemos caminar hacia un mismo fin. En resumen, querido hermano, este capítulo 22 de Ezequiel nos desafía a examinar nuestra propia conducta y a buscar la restauración a través del arrepentimiento y la búsqueda de la justicia. Hay tres temas, o se divide en tres partes más bien este capítulo. La primera parte, del versículo 1 al versículo 16. Allí está una lista de los pecados que había en Jerusalén, los pecados que ellos cometían, versículo 1 al versículo 16. El segundo tema, o la segunda división, va del versículo 17 al versículo 22, y allí aparece una parábola sobre el refinamiento del metal, una parábola refiriéndose al pueblo de Jerusalén, de Israel, ¿no? La tercera división, va del versículo 23 al versículo 31, y allí termina el capítulo, tiene 31 versículos. Desde el 23 al 31 está la tercera división, y es la descripción de la corrupción general que afecta a todas las clases sociales. Se habla primero de los príncipes, porque eran los líderes que estaban al frente de la nación, los que debían permitir que la nación se fuese a los caminos de Dios, siguiese los caminos de Dios, los mandamientos del Señor, pero ellos se pervirtieron. Pero más que todo, los sacerdotes, porque eran los más responsables, los que debían llevar al pueblo hacia Dios, pero ellos, en vez de hacerlo, se apartaron. Y aquí lo menciona, del versículo 23 al 31. Por eso leamos el capítulo. No lo vamos a leer todo en este momento, pero sí te invito allí en tu casa para que lo leas y puedas reflexionar en todo lo que Dios tiene para ti. Dice la Biblia, Ezequiel 22. Vino a mí palabra de Jehová. Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. La nación había caído en lo más profundo. Ya hemos leído capítulos donde se menciona también a Sodoma y Gomorra y a Israel como hermanas de Jerusalén. Eran las hermanas, pero que ellas, aunque pecaron, por lo menos Sodoma y Gomorra fue destruida, pecaron de manera abundante. Israel, Samaria también, el reino del norte, pecaron. Pero allí el mensaje de esa comparación es que Jerusalén cayó más bajo que Samaria y que Sodoma. Los pecados eran más abundantes, las abominaciones eran más terribles, porque incluso hicieron pasar a sus hijos por el fuego, a Moloch. Esto es algo terrible. Hicieron lo mismo que las naciones paganas hacían. Cuando Dios los puso para que fuesen una luz a las demás naciones, ellos terminaron haciendo lo mismo que ellos hacían. Por eso, aquí en este versículo 1 al 16, se cuenta todo lo que ellos hicieron, los pecados terribles que cometieron. Pero el versículo 16 dice, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Nótese bien, por ti misma. No era Dios quien quería hacer esto. No era Dios quien estaba destruyendo la ciudad. No era Dios quien traía todas estas afrentas sobre la ciudad. No, son decisiones de ellos mismos. La misma ciudad, el mismo pueblo tomó esta decisión
de apartarse, de desviarse y traer contaminación al pueblo. Ahora empieza otra parte y es una parábola del refinamiento del metal, hablando acerca del pueblo. Vino a mí, dice el versículo 17, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Y empieza a referir esta parábola para hablar sobre lo que era la nación, la forma en cómo se pervirtieron, se rebelaron contra Dios, y los castigos y los juicios que caerían sobre ellos. Pero ahora el versículo 23 al 31 aparece la descripción de la corrupción general. No solamente eran los líderes y el pueblo, sino también los sacerdotes. Es terrible todo lo que sucedió, dice el versículo 23. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Y el versículo 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo sano y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los días de reposo, el día de Jehová, había sido pisoteado por los sacerdotes. Nótese bien, los sacerdotes, no se está hablando del pueblo o de los príncipes, se está refiriendo ahora a los sacerdotes, que eran los encargados de conducir al pueblo hacia Dios. Ellos tenían una misión, y cuando Dios escoge a la tribu de Leví, a los hijos de Aarón, para que sean los sacerdotes, Dios les da una advertencia y les dice lo que ellos deben hacer. Levítico 10, 9 y 10 dice, leamos ese texto, Levítico 10, 9 y 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo, nótese bien, será por estatuto perpetuo para vuestras generaciones, dice. ¿Para qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esto era lo que debían hacer, pero ellos no lo hicieron, se desviaron. Y ahora mira bien lo que hicieron aquí. Dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Quiere decir que se embriagaron, incumplieron el mandamiento que Dios les había dado allí en Levítico 10, donde no debían consumir licor ni nada de eso, para que su entendimiento no se nublara y ellos pudiesen hacer una distinción entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, y enseñaran al pueblo, condujeran al pueblo hacia el camino de Jehová, especialmente en la adoración de su día santo. Pero la nación se pervirtió porque los sacerdotes se pervirtieron. Querido líder, estoy hablando para ti. Hoy Dios te está llamando una vez más. Tú debes estar sobrio, tú debes estar claro en el mensaje que Dios te ha dado, para que tú enseñes la verdad al pueblo. Porque Satanás ha intentado echar por tierra la palabra de Dios para que la gente ignore la Biblia. Lo mismo que pasó con la nación de Jerusalén, lo logró con ellos, e intentará poder lograrlo también con la iglesia de Dios hoy, pero no podrá, porque la iglesia no caerá, permanecerá firme, predicando y levantando en alto la verdad. Por eso, querido hermano, tú y yo debemos estar convencidos de esta verdad y levantar en alto la palabra del Señor. Ahora, versículo 28, mira lo que dice. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Aquí hace referencia ahora también a los profetas, y ellos supuestamente traían un mensaje de Jehová, pero no era así. Sin embargo, la nación se dejaba engañar, y esto sucedía porque ellos no conocían la verdad. Había un desconocimiento de la palabra de Dios en el pueblo. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero hoy día, querido hermano, no puede ser así. La iglesia de Dios hoy día debe estar clara en la verdad,
Por eso es que cada mañana yo te invito a través de este audio, te motivo a que leas la Biblia, a que estudies, porque necesitamos estudiar la palabra del Señor. Elena de White en Conflicto de los Siglos, capítulo 38, dice: solo los que hayan fortalecido sus vidas o sus espíritus o su mente con las verdades registradas en la Biblia podrán permanecer en el último gran conflicto, estar firmes, no desfallecerán, no caerán. Es importante, querido hermano, que estudiemos la Biblia, pero hay varias reglas importantes que nos pueden ayudar hoy para distinguir entre lo que es suelto y lo que es genuino. Refiriéndonos aquí a lo que hacían los profetas, recubrían con lodo suelto, empañaban allí la verdad y presentaban una verdad a medias, y la verdad a medias es mentira. Pero ¿cómo hacemos para identificar la verdad? Hay varias reglas. Primero, la Biblia siempre debe estudiarse con oración. No debes leer la Biblia sin antes haber orado, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda para entender la Biblia. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que no leas la Biblia sin antes orar y pedir al Espíritu Santo que te ilumine la mente para que tú puedas entender, porque es Él quien nos ayuda a entender. Segunda regla para leer la Biblia: las personas deben estar listas a seguir la luz revelada. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces tú debes entender y leer la Biblia, y si estás descubriendo en la Biblia una verdad que tú no tienes en ese momento, entonces debes estar dispuesto a seguir esa luz que estás descubriendo ahora. Tal vez estás guardando el domingo, pero tú has leído en la Biblia y la Biblia te dice que es el sábado. Tú no puedes seguir siendo terco y orgulloso a eso que tú crees. Tienes que cambiar, porque la Biblia te está dando una lección. Las verdades divinas, querido hermano, no son dadas en forma confusa, son dadas de forma clara. Dios dejó claro todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación, lo ha dejado claro allí en su palabra. Solo que el hombre se ha encargado de confundir las cosas, y como hacían estos profetas, presentaban con lodo suelto la verdad, la gente no entendía y decían sí, amén, pero no sabían lo que estaban diciendo. No había una distinción entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo. Por eso es importante que tú puedas estar dispuesto a seguir la luz que estás descubriendo. Tercera regla: la Biblia debe interpretarse en concordancia con ella misma. Cuando se entiende correctamente la palabra de Dios, ella no se contradice. Si una conclusión sacada de un pasaje bíblico contradice a otro, entonces tú estás malinterpretando las cosas. Y muchos entonces sacan conclusiones aquí diciendo: no, es que la Biblia se contradice, y eso es falso. Debe aceptarse la conclusión que esté en completa armonía con toda la Biblia. Cuando encuentres un texto que aparentemente es controversial, debes estudiar con mucha oración, porque la Biblia no se contradice, recuerda eso. Cuarta regla: la Biblia debe interpretarse a la luz de su contexto. Esto es muy importante que nosotros lo hagamos. Todo texto tiene un contexto, y si tú sacas de la Biblia ese texto sin contexto, entonces vas a armar un pretexto. Es lo que dicen: sacar un texto de su contexto es una excusa para armar un pretexto. Es lo que hacen muchos hoy día. Sacan los textos de su contexto y por eso interpretan la Biblia de forma incorrecta, errónea. Pero debes entender que la Biblia debe interpretarse a la luz de su contexto. No lo saques de allí. Y es lo que yo estoy haciendo cada mañana, leyéndote el texto bíblico de acuerdo a su contexto, para que no armemos por allí interpretaciones extrañas. Te estoy leyendo la Biblia tal cual aparece, y los textos que hablo son en su propio contexto, para de esa manera llegar a una mejor conclusión. Quinta regla para el estudio de la Biblia: debe permitirse que la Biblia sea su propio intérprete. Hay veces que nosotros leemos un texto bíblico y no lo entendemos porque es un poco confuso, pero si seguimos estudiando de manera juiciosa y cuidadosa la Biblia, vamos a descubrir más adelante otros textos que nos aclaran y nos ayudan a entender bien ese pasaje. Eso es lo que estoy haciendo cada mañana. Tú te has dado cuenta. Estoy leyendo el versículo, pero a veces hay unos textos que son un poco confusos, y te leo textos de otros capítulos, de otros libros, que nos ayudan a tener una comprensión más clara y más amplia de lo que el
texto allí en conclusión nos está queriendo decir. Por eso es importante que entendamos que la Biblia es su propio intérprete. Todo lo que tú y yo necesitamos para la salvación está allí claro en la palabra de Dios. En conclusión a lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando tú vas a leer la Biblia y quieres descubrir algo que la Biblia dice sobre algún tema específico, tú debes no quedarte solamente con un versículo, sino profundizar en toda la Biblia lo que los demás autores, los otros capítulos, los otros libros hablan sobre ese tema. Por ejemplo, vas a estudiar sobre el sábado. No puedes quedarte solamente con Éxodo 20. Tú tienes que estudiar en toda la Biblia lo que la Biblia dice, todos los demás autores, los que ellos dicen acerca del sábado. Y así de otros temas. Tú debes ampliar más. Esto es lo que realmente se debe hacer. Cuando tú estudias de esta manera y amplías el texto bíblico tomando versículos de otros autores, entonces tú vas a tener una conclusión perfecta en lo que dice la palabra de Dios y no vas a sacar tu propia conclusión. Debemos dejar a un lado nuestras conjeturas humanas, nuestras suposiciones y dejar que la Biblia hable, porque ella es la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, dice Jesús allá en Juan 18, oye mi voz. Así que debemos oír la voz de Dios, estudiar la Biblia todos los días de manera juiciosa y dejar que la Biblia nos hable. No que nosotros le hablemos a la Biblia o le hagamos a decir algo que ella no dice. Hay que esperar y estar atentos a lo que la Biblia nos dice, porque ella es la verdad. Y esto fue lo que el pueblo no hizo. Se equivocaron en esto porque ellos empezaron a decir su propio mensaje. Es lo que decía y lo que dice aquí Ezequiel 22:28. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y luego el Señor dice en el versículo 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Así el Señor está buscando hoy personas que estén dispuestas a respaldar la palabra de Dios, que levanten en alto la Biblia, para que hoy la Biblia sea presentada a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que el hombre, que el mundo hoy conozca la verdad que está en la Biblia. No más confusión, porque hay demasiada confusión en el mundo, pero Dios está llamando a un pueblo para que le levanten alto la verdad y podamos enseñar la verdad al mundo. ¿Quieres ser parte de los escogidos de Dios, querido hermano? Hoy el Señor te está invitando. Por favor, toma la Biblia, léela todos los días y permite que el Espíritu Santo entre en tu mente para que te dé comprensión y puedas entender todo lo que la Biblia dice. Y cuando lo comprendas, entonces lo enseñes a los demás para que el Evangelio abunde en muchas más personas. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 22 del libro de Ezequiel. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!